Hermanos, hermanas, amigos, feliz Navidad. Feliz Navidad. Bien. Y la verdad es curioso porque hay mucha gente, ya no cristianos, que se debaten en cuanto a si debe de celebrarse o no, sino hay mucha gente en el mundo que las detesta, las Navidades. O si no la Navidad en sí, las fechas, el ambiente que se genera. Cuestionan su consumismo, su hipocresía. Todo el mundo se desea paz y amor y se da besos en ese día o en esas fechas y luego, si te he visto no me acuerdo. ¿Por qué no es así todos los días del año, verdad? Y honestamente, hermanos, hay que reconocer que a estas quejas no les falta cierta razón. Creo que todos estaremos de acuerdo. Luego está, como os decía, las discusiones entre cristianos. Si la Navidad ha de celebrarse, si no ha de celebrarse. Yo ayer, mientras iba enviando felicitaciones, y mirad que soy cuidadoso, pero recibí algunas respuestas que, la verdad, luego me sabe mal, pero me reía, ¿no? Y todo, porque ¿para qué? Mejor tomarte las cosas con humor, ¿no? Y parece que muchas veces tenemos que estar explicando ese origen y justificando el origen de las fiestas y por qué la Iglesia las lleva celebrando tanto tiempo y ahora de repente hay una corriente que dice que no se tienen que celebrar y así estamos. Pero nosotros en la IBE las celebramos. Bueno, ¿por qué las celebramos? ¿Cuál es el significado de la Navidad? Esto que se repite tanto en tantas películas, ¿no? El significado de la Navidad es estar la familia junta. El significado de la Navidad es la magia de la propia Navidad. El significado de la Navidad es abrir tu corazón a otros. Y así estaríamos, no acabaríamos nunca. Ahora, ¿cuál es el significado? Pues de nuevo, humanismo para muchas personas. Es una visión meramente humanista. La paz en el mundo, el amor, la armonía, preocuparse por los que amas. Y por los que no, pues eso, la magia, la ilusión. Incluso he oído hablar, la Navidad es el retorno a la niñez. Bien, a todas estas cosas, la verdad, no sé si conocéis un personaje de la literatura universal de Charles Dickens llamado Mr. Scrooge, de la historia o del cuento llamado Canción de Navidad. A todas estas cosas, la paz, el amor, la armonía, él diría algo que en inglés era humbug, pero aquí se ha traducido en España como paparruchas, tonterías. Pero de nuevo, ¿cuál es el mensaje de la Navidad? ¿Cuál es su significado? Bueno, lo tenemos en Lucas capítulo 2, que no es el pasaje que consideraremos hoy, como veis, pero Lucas capítulo 2, no vamos a estar mucho tiempo en él, es el primer sermón de Navidad, si queréis llamarlo de alguna manera, el primer sermón de Navidad de la historia, y allí se dice: os doy buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, esto es, Belén, un Salvador, que es Cristo, el Señor, el Mesías, Adonai. Imaginaos cómo sonaría esto para las mentes de aquellos pastores humildes, israelitas, que recibieron estas palabras. Y luego vemos, después del primer sermón de Navidad, vemos el primer himno o villancico, si me permitís la expresión, de Navidad de la historia, que es Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este villancico fue entonado por un gran coro de ángeles. Hermanos, esta es la clave. La Navidad es un tiempo de gozo en el que debemos dar gloria a Dios porque Él ha mostrado buena voluntad, es decir, gracia para con los hombres. Hablaba el otro día con el hermano Miguel, hay traducciones, especialmente aquellas que son católicas, que dicen, y paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Como si hubiese algo como hombres de buena voluntad en la tierra, pues Cristo vino para ellos, para darles paz. Pero esto no es lo que nos dice el texto originalmente.
es buena voluntad de parte de Dios para con los hombres, para nosotros, pecadores. Esa es la clave. Dios mismo ha venido al mundo a estar en medio de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, para salvarnos, para redimirnos, para ser nuestro Salvador. Porque Jesucristo es el Señor. ¿Habéis visto? Os ha nacido un Salvador que es Cristo, el Señor. El Señor, Adonai, Dios entre los hombres. Y desde luego, hermanos, como os decía al principio, esto es un mensaje para todo el año y para todas las estaciones, pero creo que es muy apropiado también que lo recordemos ahora en Navidad, porque, como decíamos, somos criaturas del tiempo, somos así. Nos vienen muy bien determinadas fechas, como nuestro cumpleaños, para recordar que un día vinimos a este mundo en la providencia de Dios y que Él nos ha sostenido un año más de vida. Nos viene muy bien el aniversario de boda para recordar junto con nuestra familia y especialmente con nuestro esposo o esposa que un día nos dimos el sí quiero. Así que sí, somos criaturas del tiempo, somos seres materiales y entonces hay cosas que nos ayudan a recordar, como este anillo de bodas. Bien, que cada vez que lo miramos nos recuerda un día muy especial para todos aquellos que somos marido y mujer. Y hermanos, no está mal que en determinadas estaciones recordemos cosas específicas, acontecimientos específicos. Y hermanos, ¿qué mayor acontecimiento que la venida de Dios al mundo? Aquel que ni el cielo de los cielos lo podían contener, aquel que es el creador de todas las cosas, aquel que está por encima del tiempo, de la materia, del espacio, se hiciera hombre como uno de nosotros, pero sin pecado, y entrara directamente en la historia para redimirnos. No hay mayor milagro, posiblemente, y misterio que este, el misterio de la encarnación. Así que esto es lo que haremos en este día de Navidad. Recordar que Jesucristo, el Mesías, Jesús de Nazaret, nacido en la ciudad de David, en Belén, de una virgen, María, es el Señor. Jesucristo es el Señor. Así que vamos a orar y a pedir la bendición del Señor. Padre Dios nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque tú un día entraste en la historia, en el tiempo. Y también esto hizo posible que un día tú pusieras tu trono en nuestros corazones y entraras también en nosotros, que somos templos del Espíritu y por medio del Espíritu, templos de Dios. Y Cristo mora con nosotros. Te damos gracias por este milagro inexplicable, Señor, porque es hermoso, pero también es abrumador. Y nos tiene que llenar de alegría, la alegría de estas fechas, pero también de un asombro que nos lleve a adorarte. Así que rogamos ahora que con tu Espíritu Santo bendigas y dirijas este tiempo de palabra y que sea para bendición de todos nosotros, que la guardemos en nuestro corazón y que, Señor, la demos a conocer en estas fechas a todos aquellos que andan perdidos en este mundo, en tinieblas, sin Cristo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que en este sermón navideño hoy nos vamos a alejar un poco de la tradición de los sermones navideños y no vamos a estar en el principio de los evangelios de Marcos o de Mateo o de Lucas, sino que vamos a ir a Filipenses. Acompañadme a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11, que nuestras hermanas, todas las que estáis asistiendo al estudio de mujeres, pero bueno, que es un curso de estudio sobre Filipenses, ¿no? Pues habéis estudiado recientemente, no hace mucho, es más. Estamos en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y vamos a leer el pasaje que son los versículos del 5 al 11, un pasaje conocido por todos nosotros. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Amén, hermanos. Amén. Pablo está resumiendo aquí, en apenas estos 6 versículos, de forma extraordinaria, todo el proceso que tuvo que ver con la venida, la primera venida del Señor, su encarnación, y no solo eso, los resultados de esa encarnación. Y el deseo de Pablo al escribir estas palabras dentro de la carta a los filipenses es que los hermanos de Filipos vivieran en un estado de unidad, de amistad, de paz entre ellos, no mirando cada uno por lo suyo propio, como dice Pablo, sino cada cual también por lo de los otros. Pero Pablo también en esta carta desea que los miembros de Filipos tengan un espíritu de identificación con Cristo, porque están unidos a Cristo. Por lo tanto, tienen que seguirle, pero también imitarle e identificarse con él. Por eso pasa a decir ahora, haya pues en vosotros, fijaos cómo empieza Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora en griego es más específico, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Identificaos con Cristo. Y esta es la clave. Jesucristo debe de ser el centro de los cristianos de Filipos y de los cristianos de todo el mundo, de todas las edades y también de los cristianos de la IBE. Porque sin Cristo, la paz, la amistad y la concordia entre las personas son imposibles. Pero es que estas palabras son las que más se repiten posiblemente en estas fiestas. ¿Habéis visto? Paz, unidad, amistad, concordia. Pero de nuevo, sin Cristo, todo es una especie de barniz artificial o un pretendido o supuesto amor de los unos por los otros, pero que es transitorio, es vano, no tiene raíces, porque no está edificado y asentado en Cristo, el Señor. Y hermanos, de nuevo, lo más importante para todos nosotros, aún en estos días, aún hoy, mientras nos estamos comiendo el pavo, los canelones, la sopa de galets o lo que sea, es nuestra relación con Cristo. Eso es lo más importante, y no hoy, sino cada día de la semana. De hecho, como resultado de su encarnación y de su humillación, que es lo que estamos viendo en este pasaje, Jesucristo se ha convertido en el centro de todas las cosas. Y tarde o temprano, todas las cosas, sean hombres, sean ángeles de cualquier tipo, lo reconocerán. Fijaos, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. De nuevo, Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Cristo debería de estar en el mismísimo centro de nuestros pensamientos, es decir, en nuestro corazón, para que todo lo que hagamos, vivamos, digamos, pensemos, esté impulsado por Cristo, esté impregnado de Cristo. Porque no basta con creer en Dios, no basta con creer que Dios existe, o en tener una especie de doctrina o una determinada teología, o que creamos en un ser supremo o en... Algo hay, sí, algo tiene que haber, porque si no, no le encuentro explicación a muchas cosas, no.
No se trata de reconocer la existencia de un Dios, porque eso no te va a convertir en cristiano necesariamente. Hay muchas personas que no están adscritas ni siquiera a ninguna fe, a ninguna religión, y te van a reconocer esto. No, no. Cristo es el único camino para conocer debidamente a Dios. Y toda nuestra relación con Él debe ser en términos de nuestra unión con Él, Cristo. ¿Cómo? Fijaos que utiliza esta expresión el apóstol Pablo, doblando nuestras rodillas ante Él. ¿De qué creéis que está hablando aquí? ¿De adoración? No es que tengamos que doblar solo nuestras rodillas. Bueno, las podemos doblar. Podemos orar de rodillas, podemos orar en cualquier posición, ya lo sabéis, ¿bien? Pero hemos de doblar nuestra mente ante Cristo. Hemos de doblar nuestro corazón ante Cristo. Hemos de doblar, es decir, rendir con adoración toda nuestra vida entera ante Cristo. ¿Y qué significa esto? Pues que debemos someternos completamente a Él. Doblar las rodillas de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, de nuestro intelecto, de nuestros dones y haberes ante Jesucristo, el Señor. Él debe ser el centro real de nuestra vida. Cristo no solamente te ha salvado, Cristo es tu Señor. Si Cristo te ha salvado, Cristo también es tu Señor. Señor no es un nombre propio que le damos a Dios. Señor describe lo que Él es. Tu Señor, tu dueño. Si quieres utilizar otra terminología más actual, tu jefe, el mandamás. Ese es Cristo. Ese es. Así que tú no puedes adorar a Dios debidamente sin Cristo. Adorar a Dios implica adorar a Cristo. Solo la verdadera adoración a Dios es verdadera adoración cuando está Cristo en medio de ella. Dios le ha nombrado, dice aquí, le dio el nombre que está por encima de todo nombre. Dios le ha exaltado hasta lo sumo, a la diestra de Él, del Padre. Y Dios te está llamando hoy, este día de Navidad también, no lo olvides, en medio de la felicidad de la celebración, no lo olvides, a que dobles las rodillas de tu corazón, de tu mente y de tu vida entera ante Él. Porque Él es el Señor. Jesús de Nazaret, el niño que nació en un pesebre en Belén de Judea y que vivió entre nosotros los hombres, no era otro sino Dios mismo encarnado. Y aunque seguía siendo Dios, plenamente Dios, no perdió nada de su naturaleza divina en el proceso, se humilló. ¿Qué quiere decir esto? Que se despojó de su condición gloriosa que tenía antes de su venida a la tierra. De esto estamos hablando. Abandonó sus privilegios divinos y su posición porque vio la necesidad desesperada del hombre, muerto en delitos y pecados, y se humilló por ti y por mí. Dice Pablo que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque sí, hermanos, Cristo podría haber venido y haber vivido en un palacio, y haber tenido grandes ejércitos y séquitos que le sirvieran, y eso no habría hecho menos importante el hecho de que Él era Dios encarnado y de que Él venía a salvar al mundo. Pero no, aún en su primera humillación, dejando su gloria celestial para tener una gloria terrenal, en esa gloria terrenal Él se humilló todavía más, tomando la forma de un siervo, de una persona, como decimos hoy, del montón, de la calle. Un carpintero, un obrero,
un artesano, un siervo. Y esto es muy importante que no lo olvidemos, hermanos. El mismo Jesús que estuvo aquí en la tierra, el mismo Jesús que estuvo aquí en la tierra, es el que ahora está glorificado en los cielos. El mismo. O para decirlo a la inversa, no debemos olvidar que el mismo Jesucristo que adoramos es el mismo que hace 2000 años caminó por la tierra sin tener dónde recostar su cabeza. Es el mismo, exactamente el mismo. Así que mucho cuidado con convertir ahora a Cristo, que ya está en los cielos, en un sistema de doctrinas. Expresión horrible que le oí una vez decir a una persona: Cristo es un sistema. Y digo, ¿cómo que Cristo es un sistema? ¿Qué me estás contando? ¿Un sistema operativo como el Windows? ¿Como el Linux? Cristo no es un sistema de ideas y de conceptos doctrinales y teológicos. Cristo no es una filosofía, una colección de ideas y pensamientos. Cristo no es ni siquiera un buen ejemplo a seguir. Mira, ahí nos dejó un buen ejemplo y ahora nosotros lo tenemos que seguir. Jesucristo es el Señor. Jesucristo vive. Jesucristo es Dios. Jesucristo es una persona real. La segunda persona de la Santa Trinidad. Ese es Jesús. De hecho, su nombre, ¿os habéis dado cuenta? Es un nombre compuesto. Jesús, el Cristo. Jesús, Christos, en griego. Y Cristo es la palabra griega equivalente a la hebrea Mesías, que quiere decir ungido. Así que Jesucristo, Jesús, es el ungido. En el antiguo Israel se ungía con aceite a personas o cosas que se habían apartado para un propósito sagrado, para ser usadas en un propósito determinado por parte de Dios. Podía ser un sacerdote, podía ser un rey, podía ser el mobiliario del templo, podía ser cualquier cosa que se destinara para uso sagrado. También los profetas, también. Esto es lo que significaba la unción. Separar a alguien para un propósito especial, para un servicio a Dios. Y Jesucristo, el ungido, vino como siervo para servirnos y entregar su vida en rescate por muchos. Cristo fue ungido, fue separado por Dios para hacer una obra que, atención, nadie más la podía hacer. Podría haber buscado un hombre, el hombre o la mujer más santos de la tierra para que desempeñaran esa tarea. Muchos plantean así la obra de Cristo. El Señor buscó a ese hombre especial, lo ungió y, atención a la perversión, lo hizo su hijo. Aún más allá, algunos dicen que al morir en la cruz, Cristo fue hecho el hijo. Ni hablar. Cristo ya era el hijo, eterno. El hijo engendrado, pero no creado. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo. Y Él vino para eso, para humillarse a sí mismo como siervo obediente e ir a la muerte en la cruz. Para eso vino, ¿eh? Para eso. Ya lo hemos cantado en algunos himnos. Cristo no vino para dar una imagen hermosa, preciosa y tierna que nos encoge el corazón de ver a ese bebé desvalido con esos padres que nadie quiere recibir. Recibe a José, a María y al niño en tu corazón en estas Navidades. ¿Cómo? Siente un pobre a su mesa. Tú te acuerdas del programa, ¿no? Sentar un pobre a la mesa. Esto lo hace un programa de televisión también, ¿no? O una película de Berlanga, creo que era, ¿no? Siente un pobre a su mesa, para hacer la buena obra de caridad de esas Navidades, ¿no? Porque Jesús fue un huerfanito en la calle, fue un niño en la calle porque sus padres estaban tirados en la calle también, nadie les quería recoger. No, hermanos, quitémonos esto de la cabeza. Todas estas imágenes tiernas que se nos presentan en cuanto a la Navidad son hermosas y nos enseñan lecciones dentro del propio Evangelio. Y sí,
Sí, que es una respuesta también el acoger a ese Jesús desamparado, que al fin y al cabo es lo que Él nos hizo con nosotros. El Jesús desamparado realmente vino para ampararnos a nosotros, que estábamos mucho más necesitados que Él. Pero el punto no es este, hermanos. Unas son las lecciones que podemos extraer de la venida del Señor, bíblicas y ancladas en el Evangelio, pero el propósito de la venida de Cristo no fue ese. Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Para eso nació. Vino para probar la muerte por todos aquellos que creen en Él. No solo para darnos una buena enseñanza, que también Él es el Maestro, o un buen ejemplo, que también estamos llamados a seguir sus pisadas, como modelo, dice el apóstol Pedro, sino para salvar al mundo de sus pecados. Ese fue el propósito de la venida de Cristo. En la cruz, Cristo se ofreció como un sacrificio sustitutorio por nuestros pecados. El justo cargó con nuestra culpa, con nuestra injusticia, con nuestra maldad, con nuestra miseria, con nuestra esclavitud, para que ahora nosotros fuéramos declarados justos en Él y recibiéramos perdón, gracia, justicia y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva al fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Jesús no fue solo el carpintero de Galilea, el rabí, el ejemplo, fue el libertador de los hombres. Muchos que venís de países de Hispanoamérica y os hablan de vuestro libertador. ¿Quién es? Bolívar. Simón Bolívar. Bueno, pues no, él no es el verdadero libertador. Él es un libertador más de los hombres, un libertador más de los hombres. Pero una libertad transitoria, que realmente no libra realmente a las personas de la opresión, la miseria, la esclavitud al pecado, la muerte, la desesperanza, la culpa por el pecado. Solo Cristo es el libertador. Solo Él es el libertador. Y este es el mensaje de la Navidad. Este niño nació para morir en la cruz. Ya está. El niño en el pesebre nació para morir en la cruz. Y este niño, además, era Dios. Y si no entendemos esto, no entendemos nada. No sé qué estamos haciendo en estos días de Navidad. Esta confesión que hace el apóstol Pablo aquí, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, en este texto de Filipenses, también nos está diciendo algo fundamental. Y repito, ya sé que me estoy haciendo un poco pesado, que Jesucristo es Dios. De nuevo, los judíos del tiempo de Jesús consideraban que el nombre de Dios, Jehová, Yahvé, Yahweh, como queráis decir, porque cada vez hay más, vamos añadiendo, porque no se sabe exactamente la pronunciación exacta, pensaban que era un nombre demasiado santo. De hecho, yo ahora mismo, si todos vosotros fueseis israelitas practicantes de la religión de Israel, ya me estaríais lapidando, posiblemente. Consideraban que el nombre era tan sagrado, tan puro, que no se podía pronunciar. Entonces, ¿qué utilizaban en su lugar? Una palabra hebrea que es Adonai, el Señor. En griego, Kyrios. Ambas quieren decir Señor, ambas quieren decir lo mismo. Así que lo que los cristianos confesamos al decir que Jesucristo es el Señor es que es el Dios supremo, que Él es uno con el Padre, el que ha sido colocado en la más alta posición, en la soberanía universal, y toda rodilla debe doblarse en el nombre de Jesús, porque Él es Adonai, Él es el Señor, Él es Dios. ¿Y de dónde toma estas palabras el apóstol Pablo? Podría ser por inspiración, y de hecho lo es. Pero me gustaría que me acompañarais a Isaías 45.
Isaías 45. Isaías capítulo 45, vamos a leer los versículos que van del 21 al 25. Isaías 45 del 21 al 25. 700 años antes de que el apóstol Pablo escribiera las palabras a los filipenses, dice así Isaías: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? ¿O lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, y a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Para los filipenses de origen judío, que leyeran estas palabras del apóstol Pablo, diciendo que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, automáticamente su mente fue a Isaías 45. Y esas mismas palabras se decían de Dios, de Jehová, el único digno de que se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Él es el Señor. Y eso es lo que Pablo está aplicando a Jesús, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Así que ahora me gustaría hacerte una serie de preguntas navideñas. De hecho, aquí en el bosquejo las he puesto en rojo. Iba a poner unos renos, pero no tenía... ¿Qué es Jesucristo para ti? ¿Dónde entra Jesucristo en tus planes? ¿Qué crees con respecto a Él? ¿Has doblado las rodillas ante Él? ¿Te has rendido a Él? ¿Confiesas estas palabras del apóstol Pablo que estamos considerando hoy y crees que el Jesús que estuvo en la tierra, murió en la cruz, resucitó y que volverá para traer juicio a los vivos y a los muertos, es aquel a que toda rodilla se ha de doblar en los cielos y en la tierra? ¿Crees que Él cargó al morir en la cruz con tus pecados? ¿Todos? ¿Pasados, presentes y futuros? ¿Reconoces que es solo por su muerte que puedes reconciliarte con Dios? ¿Crees que es Dios y que le adoramos para la gloria de Dios el Padre? Yo no sé si me estoy repitiendo mucho. Dice, bueno, parece que este sermón ya no da para más porque Javier lleva diciendo todo el rato lo mismo, ¿verdad? Pero hermanos, de nuevo, qué fácil es convertir a Jesucristo en una filosofía. Es muy fácil convertir a Cristo en una filosofía, en una idea, en un concepto, en una moral, en un talismán, en un amuletito, en un conjunto de reglas que cumplo estrictamente, eso para mí es Cristo. O como una especie de mantra que me permite dormir tranquilo, Jesucristo es el Señor. Un mantra que nos permite dormir tranquilos o nos hace sentir bien, hermanos, eso lo hacen muchas sectas. No, hermanos, lo prioritario no es aceptar el cristianismo en sí. Lo prioritario, lo mollar de todo esto, es aceptar a Cristo, recibir a Cristo. Si no, estamos perdidos. Esa es la persona que confesamos como Señor, como Dios. Y ahora Pablo nos habla acerca de su asombrosa posición actual. Dice,
Y yo no sé si se puede hallar más consolación que en estas palabras. Dice que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, pero no termina ahí, no termina ahí. Fijaos, la siguiente expresión es, por lo cual, ¿os habéis fijado? Por lo cual, y ahí es donde está la gloria del Evangelio, en ese por lo cual. Ese por lo cual se asoma como una especie de sol radiante entre nubes oscuras, porque Cristo sufre la humillación, la vergüenza, el sufrimiento y la ira de Dios en la cruz, y por lo cual, por eso, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Cristo ha triunfado. No solo ha muerto, ha resucitado y ha ascendido a los cielos, es que Cristo ha triunfado. Él es el Rey victorioso. Jesús vino al mundo, a un mundo que era exactamente igual que el de ahora. No pensemos que los seres humanos hemos cambiado tanto. Un lugar dominado por el Dios, en minúsculas, de este mundo, Satanás el diablo. Un lugar de pecado, de maldad, un lugar antagónico, es decir, en enemistad a Dios, un lugar de penas, de odio, de división, de sufrimiento, de injusticia, de infelicidad, un lugar en el que hay enfermedad, vejez y muerte, lo cual nos acaecerá a todos tarde o temprano, si el Señor no viene antes. Pues a este mundo vino el Señor, a este mundo, y fue atacado por el mundo. Mirad, yo no sé si alguna vez nosotros en nuestras pruebas y tribulaciones vamos a ser atacados directamente por el mismísimo Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe de los demonios. Probablemente cuando suframos hostigamiento demoníaco, si es que lo sufrimos, presiones, persecuciones, luchas, lo vamos a sufrir de parte de los agentes demoníacos de este mundo. Pueden ser ángeles, pueden ser gobiernos, pueden ser personas, pero no directamente por Satanás. Pero Jesús fue atacado por todos, Satanás incluido. En su debilidad humana, en su momento de mayor debilidad, fue atacado por el ser no divino, por el ser angélico posiblemente más poderoso de todos. Luzbel, Belial, pero Jesús lo soportó. Se humilló y se enfrentó a él. Satanás hizo todo lo posible contra él, pero a pesar de eso, nuestra salvación, nuestra liberación, al final supuso la vergüenza del maligno. Eso es lo que Cristo ganó en la cruz, en su muerte, la derrota y la humillación y la vergüenza de Satanás y todos sus agentes terrenales y espirituales. Jesús, atacado por los hombres, aún por sus propios, por su propio pueblo, por su propia raza, aún despreciado por su propia familia, abandonado por sus amigos, perseguido por las autoridades humanas, atacado por Satanás y todos sus demonios, y bajo la ira de Dios en la cruz. Y Cristo venció. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Cristo venció y con esa victoria redimió el universo entero, y por ello Dios le ha dado dominio sobre todo. Qué pensamiento tan glorioso al afrontar la vida en este mundo, ¿no? Satanás nos atacará, pero mira por encima de ello a Cristo, porque Él venció a Satanás, Él venció al mundo, Él venció el pecado, Él venció a la muerte. Satanás ha recibido la herida mortal que se prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15. Satanás está encadenado, herido mortalmente, y llegará el día en que será arrojado al infierno, definitivamente, al lago de fuego. Jesucristo es el Señor. Jesucristo ha sido exaltado hasta lo sumo. Jesucristo ha triunfado, y atención, hermanos,
nosotros con Él. Porque todo lo que es cierto de Cristo es cierto de nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero hay algo más. Debido a esta exaltada posición que tiene ahora Cristo, Él tiene el control de todo. ¿Recordáis? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios le ha traspasado el control y el gobierno del mundo. Y vemos en este mundo materialismo, injusticia, impiedad, inmoralidad, confusión, guerras. Y a veces parece como si la Iglesia en algunos momentos o situaciones fuera insignificante, no tuviera peso, fuera como el polvo que hay encima de la báscula. Somos intrascendentes, somos pocos, somos débiles, muchas veces divididos. A veces parece como que la Iglesia no está en ningún sitio, como si da la sensación de que pudiéramos llegar a desaparecer en medio de los ataques de este mundo. Pero Cristo es el Señor de la historia. Es el Cordero del Apocalipsis que abre los 7 sellos de la historia. Y siempre ha sucedido igual. Cuando la Iglesia parecía que estaba destinada a desaparecer, a ser tragada, ha venido un despertar, ha venido un avivamiento, una reforma. Cristo lo controla todo y lo seguirá haciendo hasta que llegue el momento de dar final a la historia. Y finalmente, hermanos, nunca olvidemos, Cristo triunfará sobre todo de forma clara y visible. Ahora no lo vemos tan claro a veces. Pero llegará el día en que Cristo regresará y triunfará sobre todo de forma clara y visible. Tú y yo lo veremos, sea que estemos en los cielos y vengamos con Él, sea que estemos en la tierra para recibirle, lo veremos. ¿Cuántas veces habéis dicho, ay, yo no sé si veré la venida del Señor? Igual el Señor... ¿Cómo que no lo sabes? La vas a ver. Da igual que vengas del cielo con Cristo, da igual que estés en la tierra, la vas a ver. Vamos a vencer con Él. Y hay hombres que se burlan de Cristo, claro. Se ven cada cosa por ahí. Se levantan arrogantemente contra Él, otros le ignoran, aprovechan las Navidades también para este tipo de actividades. Se niegan a doblar su rodilla ante Él y no confiesan que Él es el Señor. Pero el Nuevo Testamento nos dice que aquel que se humilló y tomó forma de siervo hasta la muerte en la cruz, volverá. Pero volverá como Rey de Reyes y como Señor de Señores con todos sus ejércitos celestes a terminar con la historia y llevarnos a la gloriosa eternidad en los nuevos cielos y en la nueva tierra que aguardamos conforme a su promesa. Y en estos habrá justicia y habrá paz para siempre. Porque Él es el príncipe de paz. En este momento, toda criatura en la tierra, en el cielo, en el infierno y en las regiones espirituales doblarán sus rodillas delante de Jesucristo y reconocerán que Él es el Señor para gloria de Dios el Padre. Unos lo harán gozosamente para vida y gloria, otros lo harán de mala gana y avergonzados para condenación y juicio. Pero así será, porque ya será tarde para poner fe en el Señor Jesucristo y su sacrificio salvador. Pero aún así, repito, desde el infierno reconocerán que Él es el único Señor, que Él es el único Salvador, que Él es el único Dios verdadero, que Jesucristo es el Señor. Así que, hermanos, esta es nuestra confesión y nuestro reconocimiento hoy, día de Navidad, 25 de diciembre de 2022. Una confesión de la que Dios es digno, de la que Jesús es digno. Él es el Señor y no conocemos otro fuera de Él. Y esta confesión es un asunto de vida o muerte. El hacerla quiere decir que hemos pasado de muerte a vida, del juicio a la seguridad de haber sido justificados, de haber sido hechos hijos de Dios, ciudadanos de un reino que nunca será destruido, que no importa lo que nos pase, nada podrá separarnos de su amor. Y el no hacer esta confesión y este reconocimiento significa que todavía
si no lo has hecho aún y estás a tiempo, y te llamo hoy en este día especial a que medites, recapacites y ores en ello, si no has hecho aún esta confesión, significa que estás entre las personas que al final de la historia la harán igualmente. Quizá no la hagas hoy, pero la harás igualmente, aunque sea a regañadientes o con desesperación contra tu voluntad en el juicio final. Ante ti, ante mí, hay dos caminos. Por el amor de Dios en Cristo, yo te ruego, en esta mañana, reconoce a Cristo como tu Señor. Él es digno, el único que lo es. Y finalmente quisiera deciros que Cristo se humilló y Dios lo exaltó hasta lo sumo, así que humíllate hoy, seas cristiano o no. Dobla tu rodilla delante de Cristo. Obedécele de corazón y no solo de palabra. Dobla tus rodillas delante de Él. Si nos humillamos, Dios en su fidelidad también nos exaltará por toda la eternidad. ¿Recordáis? El que se humilla será enaltecido. Cristo es nuestro Señor y Salvador, es nuestro sumo sacerdote y también es nuestro sacrificio. Conoce nuestra debilidad porque la sufrió. Comprende nuestras limitaciones y pruebas y tentaciones porque las sufrió, pero sin pecado. Cuando te sientas solo, débil, tentado, pecador, perseguido, confundido y triste, recuerda que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es tu Señor hoy, día de Navidad de 2022, y para siempre. Llevemos este sentir en nuestras celebraciones navideñas, hoy mismo, hagámoslo sin falta, y al año nuevo que empieza. Hermanos, hermanas, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Amén. 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 Y ahora me gustaría que antes de cantar, todos y cada uno oráramos en silencio y confesáramos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor.